Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Entonces, vamos a seguir con el tema del transistor. Esta vez no voy a utilizar el Node tengo para poder compartirlo. Mejor voy a utilizar información hasta que solucione. Ahorita estoy descargando nuevamente el Node para actualizarlo. No voy a decir que sea ese el problema. Bien, eh, antes de empezar con las aplicaciones, voy a explicar qué es la configuración del transistor. Ya polarizar. Primero tenemos que polarizar. ¿Para qué lo polarizamos? Para el punto de operación que yo requiero. Ya. Después viene la configuración, ¿sí? Se puede configurar como emisor común, como base y como colector común. El común significa que ese terminal es visto desde la entrada y es visto desde la salida. Es común a la entrada y es común a la salida. Entonces, en la primera se ve que en el segundo, base común es común a la entrada, común a la salida. Normalmente, eh, voy a compartir con ustedes, así vamos a tener que estar jugando un ratito, compartir con ustedes la pantalla. Vamos a compartir. Bien, acá tengo, con ustedes tengo me parece que se restablezca. Ya, ahora sí. Con ustedes tengo mi PEI, ¿sí? El PEI. Muy bien. Entonces acá tengo el PEI. Este es el transistor, ¿no? Ya sabemos base, colector y emisor. Eso ya lo conocemos. Entonces, yo quisiera la configuración común. ¿Cómo se hace? Bien, vamos a ponerle una rayita más o menos gruesa. Y, digamos, este es el punto tierra, ¿sí? Este es el punto tierra, que le vamos a llamar el punto común, ¿sí? Vamos a dibujarle una rayita como el punto tierra, nada más, ¿sí? Entonces, el sensor va a ir a este punto, ¿sí? Que se le llama punto común. Entonces, este va a ser in, la salida, out. Entonces, vamos a tener que la base es como entrada, ¿correcto? Con respecto a emisor y el colector es la salida, con respecto a emisor. Entonces, sí, ¿sí? Este es base y este es emisor. Este es colector y este es emisor, ¿no? Entonces ahí tenemos la configuración. Emisor. Lo copiamos y lo voy a pegar en el Word. Entonces, emisor común. Lo pego en el Word. Lo muestro. Correcto. Y vamos a ver ahora la configuración base común, ¿sí? Entonces ya supimos lo que es emisor común. Ahora voy a, eh, digamos, rotar. Vamos a girar hacia la derecha y voy a eh, hacer la equivalencia de voltear verticalmente. No, miento. Correcto. Este sería girar 180, girar vertical. Ah, ahora sí.
Bien, entonces ahora lo tenemos como emisor base, ¿no? Va a estar así. Esta base es común, tanto para como para la salida, ¿sí? Acá también. Entonces tenemos que este es el emisor, perdón, este es el emisor, este es el colector y acá está la base que comparte la entrada y se comparte en la salida. Entonces tenemos acá el IN, por ahí entra y por acá sale. Esa es la configuración base común, ¿sí? O sea, no estoy hablando de la polarización, sino cómo va a estar configurado cuando ingrese una señal, ¿no? Entonces lo copio acá y después se lo muestro, por favor, ¿ya? Un ratito. Entonces, base común. Lo pego. Y la última configuración es colector común. ¿Y por qué le digo que las tres? Porque son los únicos tres términos, son los únicos tres que tenemos. Entonces, vamos a girarlo hacia la derecha. Ahí estamos. ¿Sí? Y entonces ahora es como, vamos a mover un poquito. Entonces ahora el transistor es como a la salida. La configuración en la aplicación. ¿Ya? Una cosa es polarizar y otra cosa es aplicarlo. Entonces la configuración a la aplicación, ¿ya? Por si acá. Entonces antes de empezar con vemos cómo lo podemos configurar. Y cada configuración tiene su característica importante que la vamos a ver ahora. ¿Sí? Listo. Entonces acá tenemos eh, base, aquí colector, ¿correcto? Entonces vamos a darle una borradita para que quede más o menos simétrico. Listo. Entonces ahora tenemos las tres configuraciones. Y nos vamos. Esta configuración aquí es. Ahora sí se lo muestro. Entonces, control V. Ajustamos el texto. Y ahora sí se lo muestro. Es la pantalla de mi la aplicación documento. Compartir. Listo. Entonces ahora sí, señores, reduzco y tenemos las configuraciones del transistor, ¿no? Las configuraciones del transistor. Estas configuraciones, vamos a hacer crecer un poquito para que ustedes lo vean más grande. Ahí estamos. Ahí creo que lo pueden ver bastante bien, ¿no? Ahí estamos, ahí lo pueden apreciar. ¿Y a qué se debe la configuración? Que quede claro, ¿no? Una cosa es polarizar, es colocar las resistencias y voltajes, ¿no? Obtener los voltajes y corrientes necesarios para la función. Y otra cosa es configurar la información o señal y por dónde va a salir en este transistor. En un diodo sí sabemos, la señal ingresa por ánodo y sale por cátodo, no hay otra.
En un transistor, como tiene 3 terminales, entonces hay 3 opciones. La primera opción es que el emisor sea común tanto a la entrada como a la salida. Y eso no deja a la base y el colector libres. En base común, la base es común a la entrada como a la salida. Y eso no deja al emisor y colector libres. Y en colector común, la base, colector es común a la entrada y a la salida. Nos faltó poner entrada y salida. Bueno, eso ya lo podemos agregar ahorita para que quede todo igualito. Y ya quede todo igual, mejor, ¿sí? Entonces entonces lo pegamos mejor y lo hacemos más bonito. Copiar, correcto. Entonces este de acá lo eliminamos y pegamos el nuevo. Ah, no, perdón. No, se nos fue. Copiamos, correcto. Y ahora pegamos el nuevo. Bien, entonces se nos fue doble. Entonces ahora ya lo tenemos bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna consulta, por favor? No estamos todavía viendo aplicaciones. Bien, ahora viene lo siguiente. Profesor, si usted dice que acá es el emisor común, ¿por qué en la base la entrada y el colector la salida? ¿Por qué no el colector es la entrada y la base es la salida? Igual acá, si usted dice que es base común, ¿por qué toma el emisor como entrada? ¿Por qué no lo toma el colector? Acá, ¿por qué no toma el emisor como entrada? ¿Por qué toma la base? ¿No? O sea, esa sería la pregunta que esperaba de usted. ¿Por qué usted decide que la base es la entrada acá y por qué no el colector? Entonces acá viene la explicación. ¿Ya? La entrada, siempre la entrada debe ser en base o emisor. ¿Sí? Y la salida siempre debe ser entre colector o emisor. Y en otras palabras, siempre la entrada tiene que ser en la polarización directa. Siempre, obligatoriamente. ¿Sí? Entonces, si la base la tengo ocupada, porque es base común, entonces la entrada obligatoriamente tiene que ser por emisor. ¿Sí? Si el colector lo tengo ocupado, porque es colector común, entonces obligatoriamente la salida tiene que ser por emisor. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Siempre la entrada es por la polarización directa del transistor. ¿Y cuál es la polarización directa del transistor? La unión base-emisor. Esa es la polarización directa del transistor, la unión base-emisor. Muy bien. Si yo utilizo, por ejemplo, la base como base común, ¿no? Vamos a pintarlo de rojito para explicar. Yo utilizo la base como común, entonces la entrada, lo único que me queda es por emisor. Y la salida, como el emisor ya lo usé para la entrada, me queda colector. Ahora, supongamos que yo tenga el emisor como común. ¿Sí? Tengo el emisor como común, ¿correcto? Entonces, eso está común. Entonces, la entrada tiene que ser por polarización directa, que es la unión base-emisor. Entonces, el emisor ya está ocupado, entonces es la entrada. Y como regresemos entonces ahora a la otra opción, a la opción, ¿qué pasa si uso el colector común? Es decir, colector a la entrada y colector a la salida, ¿no es cierto? Entonces, como el colector lo estoy usando como común, entonces obligatoriamente la salida tiene que ser emisor. Y si la salida ya lo estoy usando en emisor, entonces la entrada tiene que ser base. ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Esto normalmente alguna vez en los libros no lo explica. Porque a veces al alumno
se le pone una pregunta y le dice, tengo este transistor polarizado, por favor configúrenlo en base común, y no sabe cómo hacerlo. O configúrelo en colector común, y no sabe cómo hacerlo. La entrada lo mete por colector, la salida lo mete por base, entonces no sabe, no tiene criterio. Entonces, esta explicación que estoy acá es para que ustedes tengan criterio de cómo configurar, ¿no? ¿Qué significa configurar? Colocar el transistor para que pueda ser aplicado, tanto en emisor común, base común y colector común, y cada uno tiene su característica, cada uno tiene su aplicación, ¿ya? Cada uno tiene su aplicación. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Sí? Por favor, esto léanlo en los libros. Yo lo explico para que ustedes lo entiendan, pero es importante que ustedes lean los libros, porque la información que probablemente no la esté dando por algún motivo, o hay digamos, una información que se puede aclarar, ¿ya? Y ustedes, yo les pido, por favor, lean los libros. Acostúmbrense a leer los libros para entenderlos. ¿Por qué? Porque el día que ustedes salgan a trabajar en una empresa, lo primero que van a hacer es, mira, vea, llegó un equipo nuevo, toma el manual. Y ese manual tiene como 200 páginas. Y si yo no sé interpretarlo, voy a quedar mal. No solamente ustedes, sino todos los que contribuyeron para la formación de su carrera. Entonces, y si ustedes demuestran que saben interpretar un manual, ustedes mismos están haciendo de que suba su bonus, ¿no? Ya. Entonces, ahora vamos a ver aplicaciones. Perdón, este es ahí está, ¿no? Entonces acá ya tenemos esto. Listo. Aplicaciones. Muy bien. Aplicaciones. Correcto. ¿En qué lo puedo aplicar este señor? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Sí? Entonces, aplicación. Vamos a crecer un poquito. Ahí, no sé cómo se ve en nuestro... ahí ya no se ve, ¿no? Veamos. Ahí, no, ya no se ve, ¿no? Entonces, vamos a reducirlo mejor. ¿Cómo estaba? Normal. ¿Ahí lo ven ustedes? Correcto. Muy bien. Tengo que... No estoy compartiendo, creo. Ya, ahora sí. Bien, aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, ¿ya? Hay muchas. Yo voy a nombrar todas las que puedo y voy a marcar las que vamos a estudiar principalmente. Ya. La primera aplicación es como un mutador. A veces lo conoce como switching. ¿Sí? Switching. Switch. Se conoce como interruptor. Es decir, el transistor lo uso como un interruptor electrónico. Por ejemplo, quiero activar un relay. Por ejemplo, quiero activar un motor de corriente continua, un solenoide, un electroimán, un LED, etcétera. Entonces, el transistor va a funcionar on-off, ¿sí? O sea, lo que ustedes normalmente lo conocen como digitales. Miren, todos los términos que le estoy poniendo, ¿no? Algunos le llaman on-off, ¿correcto? Y esto es, cuando es on-off, usted lo conoce como digital, ¿no? Unos y ceros, ¿correcto? Entonces, esa es una de las aplicaciones. Es bien sencillo ahí, lo único que yo voy a verlo de una forma más fácil, ¿no? Ya el profesor de digitales le explicará más detalladamente. La segunda aplicación es como un amplificador básico. ¿Qué cosa es el amplificador básico? Una señal eléctrica, variable en el tiempo. Y esta señal eléctrica variable en el tiempo, señal triangular, impulso, esto es un amplificador básico, ¿ya?
El tercer punto es un amplificador. El amplificador básico está formado de una sola etapa, o sea, con un solo transistor. En cambio, el amplificador multietapa está formado por varios amplificadores. Ellos llaman amplificadores acoplados, así también lo llaman. ¿Ah? Cuatro. Eh, amplificador es un amplificador, es un amplificador que es una configuración para aumentar la potencia del dispositivo, para mejorarlo, para multiplicar su potencia. ¿Ya? El amplificador Darlington. Acá nos faltó sí, amplificador Darlington. Una quinta opción sería un amplificador diferencial, ¿correcto? Diferencial. Los operacionales. Es todo un subsistema, ¿no? Amplificador operacional, diferencial. Como su nombre lo dice, diferencial, o sea, hay una relación de diferencia. El otro es como regulador de voltaje, ¿correcto? Eso lo hemos visto en el capítulo 1, Zener. En este caso voy a repotenciar el Zener con este este, yo dije, eh, eh, las, no hemos visto que otro cuando estamos en eléctricos 1, ¿no? Entonces acá yo puedo armar fuente de corriente con un transistor. Y corriente espejo, ¿no? Espejo se llama, ¿no? Una corriente espejo. ¿Sí? Es una forma de poner. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, también puedo hacer circuitos llamados osciladores. Un oscilador es un circuito que genera su propia señal. ¿Se acuerda cuando llevamos eléctricos 2 y yo le dije que un circuito RLC puede operar como... No se ve la pantalla, muchas gracias. Entonces le dije que eh, RLC puede, digamos, este circuito RLC puede, a ver que aparezca un ratito, ¿no aparece? Ahora sí, ¿no? Ahora sí aparece. Ya. Entonces le dije, estos circuitos RLC, cuando está amortiguada, es una onda senoidal, y yo tenía que estar moviendo el interruptor. Entonces el transistor hace el interruptor, ¿no? Para que la onda senoidal permanezca siempre. Otro es, por ejemplo, mezcladores, ¿no? Y hay muchas aplicaciones, ¿ya? Hay muchas, muchas aplicaciones. Lo que vamos a estudiar nosotros, lo voy a poner acá, es, vamos a empezar con esto. Vamos a ver el amplificador, ¿correcto? Tocar, ¿no? Ese es principal. Sí, pero un poquito, eh, eh, vamos a poner un culo, así, ¿no? O así, digamos. Ahí está, así. ¿No? Vamos a verlo, pero no muy profundamente, porque ese es el curso de, digamos, analógicos, ¿no? De diseño, ¿no? Ese es el curso de diseño. Pero sí lo vamos a ver, esta parte que está acá, lo que está en negro, ¿no? Lo que está en negro, ese sí lo vamos a ver, este, principalmente, ¿no? Principalmente. Y esto que está acá, que es osciladores y mezcladores, ese sí no lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ponerlo así, ¿correcto? Así, ¿no? Este lo vamos a poner de color normal mejor, de color normal, correcto. Entonces,
de color normal. Ahí está. ¿Ya? Entonces el 1, 2, 6, 7 y 8 lo vamos a ver, ¿sí? El 3, 4 y 5 lo vamos a tocar, pero no profundamente, para que tengan una idea. Y el 9 y 10 lo verán en el curso de telecomunicación. ¿Ya? Estas son las aplicaciones de un transistor. Hay muchas, o sea, hay más aplicaciones que con diodos. ¿Ya? Entonces la primera aplicación que vamos a ver ahora sería, ¿qué tal se ve? Ahí sería, ¿no? Ahí se nota, ¿no? Bien. Entonces la siguiente aplicación, la primera aplicación que vamos a ver, ¿no? Es el transistor, se nos fue la interruptor, correcto. Eh, Normalmente yo quiero, por ejemplo, activar un relay. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿no? Un relay. Yo quiero activar un relay, ¿ya? Entonces voy a utilizar mi transistor aquí, voy a borrar esa parte y voy a paint, ¿no? Ese es el problema que tenemos, en el no tenemos ese problema, ¿no? Acá tengo que estar compartiendo cada rato con el paint, esto, ya. Entonces aquí tenemos nuestro transistor y un relay o relay. Es un relay que consta de una bobina donde tiene una parte que se llama la parte eléctrica, ¿no? Que es la bobina, y va a mutar unos interruptores por medio de efecto electromagnético, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un interruptor así, ¿no? ¿Listo? Claro, ya, así, ¿no? Aquí es un interruptor. Y ya, vamos a poner el contacto cuadrado, creo. Sí, un contacto cuadrado, así, ¿no? Un interruptor así mejor. Ya, a falta de práctica. Listo. Entonces ahí tenemos un interruptor, ¿no? Y acá está el contacto, ¿no? Digamos, acá sí, ¿no? Así, ¿no? Entonces aquí tenemos los dos interruptores, los contactos, que se pegan cuando se activa, ¿no? Acá hay un contacto, y acá está el otro contacto. Listo. Entonces ahí están los contactos, ya, el dibujo, listo. Listo, ahí están los contactos, ¿no es cierto? Entonces cuando este relé se activa, estos dos contactos se cierran, porque este es un relé de normalmente abierto, ¿no? Este es un relé normalmente abierto, hay de un contacto, de dos contactos, hay relés con contactos normalmente abiertos, no mucho. Normalmente, el que ya ha trabajado con este tipo de dispositivos, este es, por ejemplo, con 12 voltios, ¿no? Este relé 12 voltios para que tenga función. Y yo me doy cuenta que cuando yo le aplico 12 voltios, este que está por acá, eh,
la corriente que circula por ahí es 1000 amperios. Vamos a hacer algún casos prácticos, ¿no? 25 mil amperios. Entonces esta corriente de 25 mil amperios es lo que necesita este señor para que se active, ¿no? 25 mil amperios. Y mayormente, ustedes, ¿no? Ustedes, mayormente, ¿qué es lo que pasa? Que lo quieren activar un dispositivo digital que quiero que active a este señor a través de un puerto, ¿no? Entonces, el problema está de que este señor funciona con 5 voltios, ¿cierto? Si ustedes ven que funciona con 5 voltios, este, este dispositivo, ¿no? 5 voltios. Como funciona 5 voltios y tienen su puerto de salida, tienen el puerto de salida, quisieran aplicarlo directamente a 5 y entonces utilizan un transistor como adecuador, ¿no? Se llamaría actuador, actuador, ¿no? Entonces, a este circuito le vamos a llamar actuador, porque voy a activar este relay. Lo que se va a hacer es, se coloca los dos de este señor, ¿no? Y lo colocamos en otro extremo al colector de carga del transistor, ¿ya? ¿Listo? Bueno, conectamos acá. Y configuración, este va a estar emisor común. Muy bien. Acá es 5 voltios y yo le voy a colocar una resistencia. Esta resistencia la vamos a poner como cajita negra, así. La resistencia R, RB, la resistencia base. Pues así sería más o menos el circuito. Un PIC que va a activar a un transistor y este transistor va a activar a un relay. ¿Ya? La pantalla nuevamente eso no se ve. Ya. Voy a cambiar, perdón, voy a cambiar de, creo que ya sé cuál es el problema. Creo que es el problema de mi internet. Un ratito, por favor. Voy a cambiar de enlace. ¿Sí? Voy a poner enlace de mi... Sí, se entrecorta la voz, correcto. Me hubieran dicho de un comienzo para esperar un ratito. Lo que pasa es que mi teléfono está lleno de... O sea, su memoria está bien copada. Ya. Bien, entonces ahorita colocamos
la nueva internet. Que se estabilice. Listo, ahora sí creo que estamos bien, ahora sí estamos bien. Muy bien, entonces seguimos. Volviendo a repetir, yo tengo un relay que funciona con 12 voltios, que consume 25.000 amperios, y digamos, tengo un PIC, un circuito integrado que funciona a 5 voltios y yo quiero activar este relay. Entonces voy a utilizar al transistor como actuador. Otro nombre que se le conoce a este señor, switching, es como actuador. O sea, podemos poner en la aplicación en vez de switches, actuador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debo tener primero como datos al transistor. ¿Qué datos debo tener al transistor? El beta. ¿Sí? El beta. ¿Ya? Tengo que tener el beta. Vamos a suponer que el beta que tenga acá valga 200. ¿Ya? Y el material, ¿no? En este caso, silicio. Correcto. ¿No? Tengo esas características del transistor, ¿no? Correcto. Del transistor. Son dos datos. Y aparte de que la máxima corriente que puede manipular y el máximo voltaje que puede soportar. Por ejemplo, si este fuera el 2N3904 que hemos trabajado, el máximo voltaje que puede operar es 40 voltios, acá es 12, no hay problema. Y no hay. Ahora, ¿qué parte de este necesito? Necesito el voltaje base emisor de saturación. ¿Ya? El dato de base emisor de saturación. Correcto. Entonces ponemos acá. El voltaje base emisor de saturación es aquel voltaje, ¿correcto? Es el voltaje para que el transistor pase, ¿no? Para que el transistor pase a saturación. ¿No? Dijimos nosotros que el transistor tiene dos partes bien importantes, la de corte y de saturación, ¿no es cierto? ¿No? La de corte y de saturación. Muy bien, entonces este voltaje mayormente, ¿sí? Este voltaje mayormente de saturación vale 0.8 voltios, o sea, es bastante mayor que el voltaje normal de 0.7. ¿Ya? Ese es, eso está en los datasheets, ¿no? Pero para cuestiones teóricas de académica podemos tomar esto como dato, así como el 0.7, ¿no? Bien, entonces yo puedo hallar la corriente de base de la siguiente forma. Entonces, ahora esto sí lo llevo a, al Word, ¿sí? Al Word, perdón, vamos a llevarlo al Word, este sí vamos a llevarlo al Word, ya, correcto. Es decir, lo llevamos al Word, correcto. Copio y me lo llevo al Word. Entonces aquí lo pego, ya. Entonces acá está pegadito y ahora sí comparto con ustedes el Word, correcto. Entonces compartimos el Word. Le damos, listo. Ahí estoy compartiendo el Word con ustedes. Vamos a hacer crecer un poquito. Ahí estamos compartiendo el Word, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo? Lo siguiente. Tengo lo siguiente. Insertar ecuación. Correcto. La corriente de base que va a circular acá, correcto, debe ser mayor, debe ser mayor a la corriente de colector que está circulando en ese momento,
el beta. Entre el beta. Ya sabemos que eh, sabemos también que la corriente de base es igual a corriente de colector sobre beta, ¿no es cierto? Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a poner para nuestro ejemplo, la corriente de base debe ser mayor, debe ser mayor. ¿A quién? A la corriente de colector, que en este caso es 25 miliamperios, ¿sí? Entre 200. ¿Me pueden decir cuánto vale, por favor? ¿Cuánto sale? 126 o 125. 125 microamperios, correcto. Miren, miren, señores, lo interesante. Lo interesante. Tengo que controlar una corriente de 25 miliamperios. Y debido al transistor, con una corriente muy pequeña, yo controlo a estos 25 miliamperios. ¿Y cuánto vale esta corriente? 125 microamperios. Entonces, es la corriente que va a salir del PIC. Y ya del PIC no sale 25 miliamperios, sino va a salir 125 microamperios. Entonces, para hallar la resistencia de base, tengo que aplicar diferencia potencial. Es decir, la resistencia de base es igual a ¿quién? Al voltaje de salida del PIC, que voy a llamar B0, ¿no? El voltaje de salida del PIC, del puerto, menos el voltaje base emisor de saturación, y entre la corriente de base que he hallado. Pero este señor tiene que ser menor, no igual, sino menor. ¿Sí? Porque acá la corriente base es mayor, entonces esta resistencia tiene que ser menor. Esa sería la fórmula. Entonces vamos a ponerle en negrita la fórmula que estamos aplicando. Acá acá una y acá la otra. Si le quitamos, creo, el cuadriculado, creo que sería mejor, ¿no? Ahí estamos, mejor. ¿Sí? Entonces ahora vamos a aplicar vamos a aplicar en fórmulas, perdón, en números, lo que tenemos que hallar y veamos. Vamos a suponer que el voltaje de salida, ¿no? Vamos a suponer que medida, el voltaje de salida vale el peor de los casos, ¿no? Del PIC, el 1 lógico es 3.5 voltios. Vamos a suponer, ¿ya? Que me digan. Y el voltaje base emisor de saturación era 0.8 voltios, ¿no es cierto? Y la corriente de base que hemos hallado es 125 microamperios. ¿Sí? 125 microamperios. Muy bien. ¿Me pueden decir cuánto debe valer la resistencia de base? 21.6 kilómetros, correcto. 21.6 kiloohmios, ¿no? 21.6 kiloohmios. Entonces, si yo acá coloco 21.6 kiloohmios en la resistencia de base, o sea, tiene que ser menor a 21, ¿no? ¿Qué podría poner, por ejemplo?
21 exacto, ¿no? O 20, ¿no? O 18. O sea, puedo poner cualquier resistencia menor a 21.6. O sea, puedo poner, entonces, digamos, se selecciona, ¿correcto? Selecciona RB igual, digamos, ¿no? 21K, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿correcto? Entonces, yo selecciono RB como 21K, porque tiene que ser menor, ¿no? Ahora, 21K no es comercial, pues, ¿no? Comercial sería 20K, creo, ¿no? Bueno, ya eso ya es la parte práctica. ¿Se entendió? Entonces aquí a este se llama también actuador, ¿no? Actuador, actuador, correcto, actuador. ¿Alguna pregunta de cómo funciona el transistor como interruptor? Es bien fácil, ¿no? Las operaciones matemáticas, ¿no? ¿Alguna consulta? Sí, ya, vamos a poner acá el tenor, ¿no? ¿Qué cosa es B0? ¿No? ¿Qué cosa es B0? B0 viene a ser el voltaje de salida del pic. Y ese es un dato, ¿no? Ese es un dato del pic, ¿correcto? Del pic, digamos, en este caso, ¿no? Es un dato, ¿correcto? Es un dato. ¿Sí? Es un dato. Sí, ese dato, los que llevan digitales saben, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje máximo que, o el voltaje de salida de un puerto, ¿no? De un integrado, ¿en qué valor está? Hay un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Normalmente este B0 debe estar entre 3.5 voltios, ¿no? Eh, digamos, digamos así, menor o igual B0 y menor o igual a 5, ¿no? Así más o menos, esa es una información que deben tener ustedes ya previo, ¿no? Sí, es previo, ¿no? Entonces, una información previa que uno tiene, ¿no? Entonces, el voltaje de salida está entre un rango mínimo y un rango máximo. Entonces, yo cuando trabajo en el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos? Que el voltaje de uno lógico valga 3.5. Entonces, cuando acá aparezca uno lógico que es 3.5 voltios, el transistor conduce a la saturación y activa el relay, ¿no? Pero ¿qué pasa si la salida lógica es cero? ¿No? La salida es cero. Si la salida lógica es cero, el transistor no conmuta y el relay no activa. Entonces acá vamos a tener señales digitales. O sea, la entrada es una señal digital, ¿no? O sea, la entrada del transistor es digital, es decir, unos y ceros. Como son unos y ceros, entonces el 1 normalmente tiene un rango, ¿no? Y eso está dentro de los catálogos, ¿no? De cuál es el rango mínimo y máximo. Entonces yo, por conveniencia, digamos, no por conveniencia, sino por el efecto del peor de los casos, yo diría, bueno, trabajo con el mínimo voltaje. ¿Por qué? Porque si sale máximo voltaje, entonces va a haber más corriente de base, mejor todavía, ¿no? O sea, a más voltaje, más corriente, a menos voltaje, menos corriente. Entonces trabajo con el peor de los casos, trabajo con este que está acá, con el menor valor, ¿no? Entonces este valor que está aquí, lo vamos a poner en negrita, es el valor menor de la salida, ¿no? Es en el peor de los casos. ¿Preguntas? Vamos a ver si funciona el on-off, ¿ya? Voy a cerrarlo primero y voy a ver si está funcionando. No, lamentablemente no. No, no. A ver.
No, lamentablemente no. Mala suerte. Tengo que ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? ¿Listo? Bien. ¿Alguna consulta sobre el transistor en forma de el transistor aplicado como interruptor? ¿Alguna consulta? Eso está en los libros, por favor, léanlo, ¿no? Sugerencias, consultas. Bien. Entonces, el otro tema que vamos a ver es el transistor como amplificador básico. Y ese es el otro tema que vamos a ver. Entonces, el segundo tema es el transistor como amplificador básico. El transistor como amplificador básico puede tener tres tipos, ¿no? Clasificación, clasificación. Puede ser de tres formas. Puede ser primero como emisor común, hasta cuatro formas. Emisor común, ¿sí? Emisor común, base común y colector común. Y hay una nueva que a veces, en realidad, yo no lo calificaría así, pero los libros lo califican. Es emisor común y con resistencia en emisor. En otras palabras, lo clasifican en cuatro. Yo lo clasificaría en tres, que la parte 4 viene a ser una alteración de la primera, ¿no? O sea, del emisor común. Pero así lo califica. Entonces vamos a ver el amplificador, el amplificador emisor común. Entonces, si es emisor común, sabemos nosotros de que la entrada es base y la salida por colector, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar una configuración, una polarización completa. Una polarización completa vamos a utilizar, correcto. Espérese, déjeme, ahí estamos. Uh-huh. Ya, voy a imprimir pantalla. Voy a un ratito copiarlo acá en el Paint y después lo muestro, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a borrar algunas cosas. Sí, ahí estamos. Correcto. Muy bien. Correcto. Correcto. Ajá. Listo. Entonces le voy a poner nombre. Aquí es DCC, perdón. DCC. Correcto. La alimentación. Este sería R1. Este sería R2. Este sería RE. Correcto. Y este sería RC. Aquí sería CO. 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 C. E. Y C. C.
Ahora sí copio el paint que he modificado. Ustedes están viendo el que está aquí y les presento la configuración emisor común. Acá está, por favor. Esta es la configuración emisor común. Bien, describamos el circuito. ¿Ya? Primero lo describamos y después lo analizamos. Vamos a hacer una descripción. Una descripción. ¿Sí? Una descripción. Para conocer bien. Descripción. Este circuito que tenemos acá. ¿Estamos viendo bien? Correcto. Vamos a describirlo, ¿no? Vamos a describirlo. Voy a agrandarlo un poquito más para que lo vean mejor. Ahí estamos. Descripción. Vamos a describir el circuito primero, ¿no? Primero lo analizamos. Ese circuito, ¿sí? Está polarizado. Primero veamos en las resistencias. Entonces, la polarización de este circuito, la polarización de este circuito es por divisor de voltaje. ¿No me acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Pongo entre paréntesis por R1, R2, ¿no? ¿Correcto? Entonces R1, R2 hacen la polarización por división de voltaje, ¿no? La resistencia de colector y la resistencia de emisor limitan la corriente máxima que circula por el transistor. Ya. La resistencia de emisor va a determinar el voltaje de emisor. El divisor de tensión de acá determina el voltaje de base, ¿no? Ya este punto de operación. Ya estoy en la zona activa, en la zona de polarización. Entonces, si ustedes identifican cada uno de estos elementos, R1, R2, RC y RE, eso lo tienen claro. O sea, alguien que me diga, profe, ¿para qué sirve RC o para qué sirve R1 o R2 o RE? Tiene que repasar la clase anterior. Ya todos sabemos qué función cumplen estas cuatro resistencias, solamente es polarizar. Y el tipo de polarización es por división de voltaje. Sabemos hallar el punto de operación también. Muy bien. Entonces, tenemos que poner primero, no, como es la configuración, es emisor común, entonces pueden ustedes decir, el emisor está conectado directamente a tierra, viene mi primera pregunta. Mi pregunta es, ¿el emisor está conectado directamente a tierra o está conectado a través de una resistencia? Hago esa pregunta. Ustedes observan el circuito. El emisor está conectado directamente, no, a través de una resistencia, ¿no es cierto? O sea, no está como emisor común. Hay una resistencia de por medio, ¿no es cierto? Muy bien, a través de una resistencia. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar esa resistencia para la señal que voy a aplicar en la entrada, ¿no es cierto? Entonces, para eliminar la resistencia para, para eliminar la resistencia de emisor, ¿sí? Para eliminar la resistencia de emisor se coloca un condensador en paralelo, ¿sí? Paralelo, denominado condensador de desacoplo. En este caso, CE. ¿Sí? La señal de entrada es variable en el tiempo, ¿correcto? Es variable en el tiempo. Va a tener esta forma, ¿sí? Va a tener esta forma. Vamos a suponer que sea senoidal, ¿correcto? Va a tener esta forma. B sub I es igual a B máximo, ¿no? A un B máximo, a un BI, vamos a suponer, seno de omega
¿sí? Omega T. ¿No? Así va a ser la entrada, ¿no? Lo que hemos estudiado, hemos estudiado eléctricos 2. Así sería más o menos la señal de entrada senoidal. B sub I es igual a un B máximo, que le llamamos BI, ¿no? B de pico, digamos, por un seno de omega T. No voy a utilizar el desfasaje, no es importante. Entonces, la reactancia de este señor, XCE, ¿sí? ¿A qué es igual? A la inversa de 1 sobre omega C, correcto, de omega C, ¿no? Y la reactancia se escoge de tal manera, ¿sí? El valor del condensador se escoge de tal manera que la reactancia CE muy pequeña con respecto a RE. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, se escoge, perdón, se selecciona el capacitor para que se cumpla lo siguiente, ¿no? Que sea mucho menor que RE. ¿Por qué? Porque como están en paralelo, vamos a suponer que este valga 1K y esta su reactancia valga 10 ohmios. 1K en paralelo con 10 es 10 ohmios, ¿no? O sea, prácticamente cero, ¿no? Entonces, teóricamente, decimos de que, ¿no? Idealmente, ¿no? Idealmente, XC, ¿sí? Perdón, vamos a colocarlo acá. Idealmente, XCE tiende, o es aproximadamente, digamos, infinito. Perdón, cero. Cero, cero. ¿Sí? Es un corto, ¿no? Idealmente, en la teoría, ¿no? Idealmente. Pero tiene un valor muy pequeño. ¿Se entendió? Entonces, la resistencia o la impedancia equivalente, si quieren llamarlo así, la impedancia equivalente en emisor es cero. Por eso se llama condensador de desacoplo. Lo desacoplé. Ahora, la señal ingresa por base. Ya dijimos, ¿no? Si emisor está ocupado, el que quede base. Mediante un condensador llamado de entrada, denominado CI, condensador de input, condensador de entrada. ¿Sí? ¿Cuál es su función? Su función es, ¿correcto? Su función es bloquear o impedir la componente continua de la etapa precedente o anterior. ¿Por qué tengo que bloquear la corriente continua? Quiero que me entiendan acá. ¿Se acuerdan cuando hicimos sujetadores? El sujetador lleva un condensador a la entrada, ¿no es cierto? Y yo le expliqué que ese condensador de la entrada, su función era bloquear la componente continua que venía para agregarle una nueva. Acá cumple algo parecido. Si esta señal B sub I viene con una componente continua, este condensador, ustedes saben que es un circuito abierto para la componente continua, entonces bloquea esta componente continua y solamente deja pasar la componente alterna. ¿Qué no pusiera, no colocara el condensador de entrada? Si yo no coloco el condensador de entrada, entonces esta polarización continua que viene con la señal, si es que hubiera, va a influenciar en este voltaje que yo ya coloqué, que yo ya puse. Vamos a suponer que le pongo 5 voltios acá y esta señal tenía 3 voltios, negativos todavía. Entonces estos 3 voltios negativos va a influir con estos 5 y me cambia el punto de operación.
Entonces, para evitar que las señales de entrada que viene con componente continua me cambie el punto de operación, entonces yo le coloco un condensador de entrada. ¿Sí? De tal manera de que para la componente continua de la señal, ¿sí? Para la componente continua de la señal, para la componente continua de la señal, la reactancia, ¿sí? La reactancia, insertar, estamos en ecuación, ¿no? Estamos en ecuación. La reactancia del condensador de entrada es igual a infinito, ¿correcto? Es circuito abierto. La reactancia es un circuito abierto. Precedente, ¿sí? ¿Se entendió? De igual forma, a la salida del transistor, es decir, en colector, aquí vamos a poner la señal ingresa por base, ¿no es cierto? La salida del colector, del transistor por colector, se coloca un condensador CO que bloquea la componente continua, en la salida. Es decir, que el transistor tiene su componente continua, el transistor la bloquea para que no pase al otro lado. Entonces, podemos decir que para la componente continua DC en la salida, también nuestra reactancia, idealmente, la XCO, ¿no? Equivale a un circuito abierto, ¿sí? A un circuito abierto. Entonces, marco así, la reactancia del condensador de emisor es un cortocircuito, ¿correcto? La reactancia del condensador de entrada es un circuito abierto, ¿correcto? Y la reactancia del circuito de salida, ¿sí? Es un circuito abierto. Ahora saben por qué explicamos en eléctrico dos reactancias, ¿no es cierto? Es la oposición al paso de la corriente alterna. Entonces, la reactancia de este señor es corto, del emisor. La reactancia de este señor es circuito abierto y la reactancia de este señor es circuito abierto. Este es para la continua, este es para la alterna. ¿Sí? Este es para la alterna, por si acaso. Por si acaso es para la alterna. Vamos a ponerlo así mejor. ¿Ya? Este es para la alterna, así, ¿no? Para la alterna es esto. ¿Ya? Para la alterna es esto. Y para la continua, vamos a ponerlo así mejor. Correcto. Vamos a copiar, vamos a pegar, porque son dos componentes. Para la continua, este señor se comporta como un circuito abierto. Correcto. Acá también, para la alterna es un este, para la continua circuito abierto, pero para la alterna es un cortocircuito. Para la continua y para es un circuito, es un cortocircuito. Correcto. Bien, así podemos describir esto, ¿no? El condensador, ¿cómo se comporta el emisor en alterna? Como un corto. Y en continua, como un circuito abierto.
En continua, el condensador de entrada, ¿qué cosa es? Un circuito abierto. Y en alterna, un corto. Y acá también. ¿Qué quiere decir aquí que sea un corto en alterna? Que el emisor está a tierra. ¿Qué quiere decir que en continua sea un circuito abierto? Que no influye ese condensador en la corriente continua. Acá también. ¿Sí? En continua es un circuito abierto, o sea, el componente continuo de la señal de entrada no influye. Pero en alterna sí pasa toda la señal. ¿Preguntas? Solamente hemos descrito, observen el circuito por favor, hemos descrito ese circuito. Observen el circuito. Aprendimos nosotros ya a analizar el transistor en continuo, ¿no es cierto? A ver, hay una pregunta que me hace Gianfranco. A ver, un ratito, por favor. Gianfranco me dice, a través se pone un condensador ya. Entonces, a la entrada se importa el voltaje en continuo. Y así, no, 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 no. ¿Qué me interesa de la entrada, Gianfranco? La señal. ¿Cuál es la señal? La componente alterna. Por ejemplo, la voz. Por ejemplo, los impulsos del corazón. Las señales eléctricas del cerebro. Un sensor de temperatura. A mí me interesa la señal, no la componente continua de esa señal. La variación. Entonces, como me interesa eso, el condensador lo que va a hacer es acoplar esa variación. Y si este viene con una componente continua, la rechaza. Porque si no, esa componente continua va a influir en el punto de operación. Porque se va a sumar o se va a restar el voltaje. Y si se suma o se resta el voltaje de base, el punto de operación cambia. Entonces, conclusión, el condensador de entrada solamente deja pasar la información. El condensador de salida solamente deja salir la información, no el voltaje del colector. Y el condensador de emisor lo único que hace es ahora, estos condensadores de entrada y salida, ¿sí? Estos condensadores de entrada y salida, ¿sí? Los condensadores de entrada y salida, ¿sí? Se conoce como condensadores de acoplo, ¿correcto? Condensadores de acoplo. Entonces, voy a hacer un resumen. Ustedes ya están en la capacidad, poder, describir la función de cada uno de los componentes de esta etapa. R1, R2, RC y RE son resistencias que determinan el punto de operación del transistor. El tipo de polarización de este señor es por división de voltaje. Eso quiere decir que este señor es ventajoso con respecto a los cambios de temperatura por la resistencia del emisor y ventajoso por los cambios de beta con respecto al divisor de voltaje. Es decir, no tiene muchas variaciones en los cambios de temperatura ni en los cambios de beta. La función del condensador de desacoplo, en este caso el CE, es poner este punto a tierra para la señal
alterna. O sea, imagínense que tú eres la señal alterna y vienes por base. Entonces, ¿tú qué ves? Que el emisor está a tierra. O sea, tú como señal alterna dices, ¿qué veo en el transistor? Es que el emisor está a tierra. Porque tú eres la alterna y la reactancia de este señor en alterna es 0. Entonces lo ves como tierra. ¿Qué va a pasar con el condensador CI y CO? Se llaman condensadores de acoplo, cuya función es evitar que la componente continua en la entrada influya en el punto de operación que tú pusiste. Y el condensador de salida, que también se llama de acoplo, evita que la componente continua, o sea, el voltaje de colector con respecto a tierra en continua, influya en la etapa siguiente. ¿Sí? Entonces, a este circuito ya lo conocen cada uno de sus elementos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que imaginarme que soy la señal eléctrica, soy la componente alterna. Si yo me imagino que soy la componente alterna, vengo por... Y si viene un acompañante conmigo que se llama continua, ¿no? Vamos a suponer yo soy la alterna y me voy con una persona que me está acompañando, que se llama continua. Y los dos entramos acá a este circuito llamado amplificador emisor común. ¿Qué sucede? Que este señor que viene a ser el portero o el vigilante de la entrada me dice, no señor, usted solamente pasa usted, su amigo de la componente continua no puede pasar. Muy bien, me deja pasar. Llego a este punto. En este punto veo yo que hay una resistencia entre este señor a tierra y de este señor a la fuente. ¿Cómo influyen esos dos señores? Ahora le voy a explicar. Sigo entrando. Miren, ustedes tienen que hacer esa imaginación. Sigo entrando y me encuentro en base. Como señal alterna. ¿Y en base qué tengo? Yo ya me convertí acá. Este voltaje se convirtió en corriente. Porque ahora soy corriente de base. Y esta corriente de base, yo sé que la corriente de colector es beta veces esto. O sea, crecí beta veces. Pero ¿qué pasa en emisor? Yo veo al emisor no a RE, veo un cortocircuito debido a CE. Salgo por esta salida. Que en esta salida veo al RC conectado a fuente. Veo un condensador que me dice, oye, acá te has conseguido un nuevo amigo que se llama voltaje de polarización de colector. No sean muy amigos porque para que tú salgas, él se queda. Solamente sales tú solo. Y cuando yo salgo, salgo aumentado, amplificado, crecido, porque ingresé como corriente de base y salí como corriente de colector. Y sabemos que la corriente de colector es mucho mayor que la corriente de base. Entonces, para yo poder analizar este circuito en continua, ya lo estudiamos. La clase pasada, la polarización. Cuando analicen este señor en continua, entonces ponemos así. A este amplificador yo lo puedo analizar. Análisis DC, correcto. Análisis DC. Si yo quiero analizar ese señor en continua, se hace esto. Ya lo estudiamos. Solamente lo pongo para que ustedes sepan lo que está pasando. Entonces, si yo quiero hacer un análisis de continuo de este señor, utilizo este circuito. En análisis en continua, correcto, en análisis en continua, los condensadores, ¿sí? Son circuitos abiertos, ya no existen, correcto. Y analizo en continuo, eso lo hemos hecho en la clase pasada. ¿Y el análisis en continua para qué sirve? Se determina el punto de operación. Y ustedes saben que el punto de operación es importante para que funcione. Eso ya lo hemos hecho. Ahora,
viene lo que se llama análisis en alterna. Análisis en AC. Correcto. Análisis en AC. Entonces, a este señor tiene dos análisis, uno en continua y uno en alterna. Correcto. Para hacer el análisis en alterna, tengo que hacer la siguiente consideración. P. ¿Sí? Tengo que hacer la siguiente consideración. Considerar lo siguiente. Primero, los condensadores de acoplo son los condensadores son cortocircuitos. No, cualquiera. Los condensadores son cortocircuitos. ¿Sí? Dos, las fuentes DC, las fuentes continuas, se apagan. Acá también, no lo había dicho, pero aquí las fuentes de alterna, ¿sí? O sea, las fuentes AC de alterna, las fuentes AC de alterna, se apagan. ¿Correcto? Aquí las fuentes DC se apagan. ¿Cuál sería la fuente de alterna que se debe apagar? La señal de entrada. Si es un voltaje, se reemplaza por un corto. Si es una corriente alterna, se reemplaza por un circuito abierto. Igual acá, las fuentes continuas se apagan. Si es una fuente de voltaje, es un cortocircuito. Si es una fuente de corriente, es un circuito abierto. Luego, reemplazar al transistor, por el modelo eléctrico. Correcto, por el modelo eléctrico. ¿Cuál es el modelo eléctrico? Lo voy a presentar, creo que lo tengo aquí. Hay varios modelos eléctricos, ¿ya? Hay varios modelos. Nosotros solamente vamos a utilizar uno. ¿Ya? Hay docentes que lo utilizarán dos, tres. No, yo creo que con uno es suficiente. Basta con uno. ¿Ya? Vamos a ver, por ahí, acá está, modelos eléctricos. ¿Ya? Entonces, antes de analizar ese transistor, primero voy a explicar lo que son modelos eléctricos. ¿Ya? Entonces, señores, que quede claro. Cuando yo tenga una aplicación de un transistor, hay dos análisis en continua y análisis en alterna. En análisis en continua, los condensadores son circuitos abiertos. Con ese tipo de análisis yo determino el punto de operación. Si hay alguna fuente de alterna o señal que ingresa al circuito, la apago. Si es una fuente de voltaje, se reemplaza por un corto. Si es una fuente de corriente, se reemplaza por un circuito abierto. Y luego viene el análisis de la señal de alterna. ¿Qué pasa con esa señal dentro del circuito? Se llama análisis en AC. Y para hacer el análisis en AC tengo que hacer lo siguiente. Los condensadores son cortocircuitos. Si yo veo un condensador, lo reemplazo por un corto. Si veo una fuente de continua, la apago. Si es una fuente de corriente, circuito abierto. Si es una fuente de voltaje, cortocircuito. Y reemplazo el transistor por su modelo. Entonces acá viene el modelo, señores. Voy a compartir con ustedes el modelo. Hay varios modelos, ¿ya? Hay varios. Cada docente seguramente se adecua al modelo, pero yo, para mí, solamente vamos a estudiar uno solo, que es el que usamos la mayoría de los docentes, pero hay otros modelos más completos, pero vamos a usar el que usamos la mayoría de nosotros. ¿No? Entonces, modelos eléctricos, ¿sí? Modelos eléctricos del transistor. El modelo, repasando, el modelo en continua del transistor era así, recordamos, ¿no? Era el colector, tenía una fuente de corriente continua
controlada por una corriente, que es la corriente de base, y este valor de esta corriente valía beta veces corriente de base. ¿Quién era beta? El dato que me daba el fabricante. Y esta corriente salía por emisor. Este es de un transistor NPN, por supuesto. Si es PNP, cambian el sentido de las corrientes. Y la corriente de base ingresa por base y se choca con la polarización base-emisor, que es el voltaje del codo, el voltaje del diodo, base-emisor, es una fuente. Este era el modelo de eléctrico en continua. Lo que pasa es que era más fácil analizarlo directamente sin aplicar el modelo, ¿no? Es más fácil, porque yo ya comprendía que dentro del transistor se cumple pues que la corriente de colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor, ¿no? Entonces, como ya sabía eso, nosotros no hemos utilizado este modelo para determinar el punto de operación, lo hemos hecho directo. Ahora viene el modelo alterno, que es así. Este es el modelo alterno. ¿Ya? El modelo alterno, el emisor es común, tanto para la entrada, ¿no? Como para la salida. Eso sí lo entiende, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la entrada? ¿Qué hay en la entrada del transistor? En la base, donde ingresa la corriente de base, y observen que ahora utilizo minúsculas. Vuelvo acá, retrocedo. Acá, ¿qué estoy utilizando? Mayúsculas. Cuando yo utilizo mayúsculas, es porque estoy en corriente continua. Cuando yo utilizo minúsculas, es porque estoy en alterna. ¿Se entendió? ¿Sí? Todo lo que es cursiva o minúsculas es alterna. ¿Ya? Entonces, aquí en base, viene que habré usado minúscula para saber que estoy en alterna, ingresa la corriente de base. Cuando ingresa la corriente de base, con respecto al emisor que es común, va a encontrarse con una resistencia interna del transistor debido a la unión base-emisor. Esta resistencia interna vale beta veces RE. ¿Quién es beta? El dato. El fabricante me lo da. ¿Quién es RE? RE se calcula por el voltaje térmico, que es NBT. Y como vamos a utilizar N igual a 1, porque acá se pone NBT, ¿ya? Pero ya vamos a utilizar N igual a 1, y el BT vale 25 milivoltios, entonces vale 25, ¿no? Porque acá sería NBT, entre la corriente de emisor. ¿Pero qué corriente de emisor? La de polarización. La corriente de polarización. Por eso tengo mayúscula. Observen. O sea, la del punto de operación. Esa corriente la pongo acá y ya tengo RE. Entonces, esta resistencia de entrada es beta veces esto. ¿Sí? A la salida del transistor voy a tener una fuente, o sea, este punto que está acá, lo único que en común tienen esto, ¿no? Si yo quiero, yo puedo separar esto que está acá, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, este es un circuito y este es otro, ¿no? Sino que por cuestiones de dibujo se pone así, ¿ya? Se pone así, correcto. Bien. Lo que pasa es que este señor, cuando tú borras, se borra todo y tienes que volver a escribir. Sí. Ahí alguna pregunta me la hacen, por favor. Entonces, a la salida, ¿qué voy a tener? Una fuente de corriente que vale beta veces la corriente de base, igual que la otra, la de continua, pero esta vez la corriente de base es de la señal, es la variable. En paralelo de una resistencia entre la unión color emisor que se llama RO.
¿Cómo calculo RO, que es la resistencia de salida del transistor? Esta es la resistencia de entrada. Algunos de estos le llaman RI. La resistencia de salida es igual al voltaje early, que me lo tienen que dar, es un dato, entre la corriente de colector, que yo lo he hallado en el análisis de continua. Si no me dan el voltaje de early, yo no puedo conocer R0. Si yo no hallo la corriente de colector en el punto de operación, no puedo conocer R0. Si no hallo la corriente de emisor en el punto de operación, yo no puedo conocer RE. Entonces, este señor está en función de lo que yo haya hecho un análisis anterior en continua. Y este señor está en función de quién, del dato que me tienen que dar, del voltaje early y de la corriente colector que tengo que hallar. ¿Alguna pregunta de este modelo? ¿Se entendió qué significa cada uno de los elementos de este modelo? Este modelo, si ustedes lo ven, es parecido a los circuitos eléctricos 1 que hemos estudiado, ¿no? Lo que pasa es que yo he puesto cuadritos acá porque no puedo dibujar resistencias. ¿Alguna consulta? Muy bien. Seguimos entonces. Pero hay un modelo que es, yo le llamo modelo resumido. ¿Por qué? Porque a veces no es este valor de acá es tan alto, es alto, cientos de kiloohmios, que a veces en la práctica no nos influye. Y como no nos influye, normalmente utilizamos el método simplificado. Es decir, el beta veces RE y la fuente de corriente. Y nos olvidamos del R0. Porque como ese valor es tan alto, para los valores que yo utilizo, entonces lo desprecio. Porque ustedes saben, una resistencia, por ejemplo, de 100 kiloohmios en paralelo con 2K, el equivalente es 2K, ¿no? ¿Sí? A ver, hay en el paralelo de 100 kilos con 2 kilos. Y ustedes vean cuánto sale. Sale 2 kilos, aproximadamente, ¿no? ¿Hay otros modelos? Sí, hay otros modelos. Hay un modelo híbrido que es el más completo. Ese se llama el modelo H. Ese modelo H es el que se usa más. Es el HIE, el HOE, el HRE y el HFE. ¿Sí? Y esto lo dan los fabricantes. ¿Ya? Esto lo dan los fabricantes. El HIE, el HOE, el HRE y el HFE. El HFE es el beta. Esto se llama parámetros híbridos. Si desean pueden leer en Boilat análisis de red de dos puertos. Ahí explica todo esto. Hay un modelo que se llama modelo Pi, otro se llama modelo T, otro se llama modelo de transconductancia, DGM. Hay varios modelos. A veces estos modelos es lo mismo. Lo que pasa es que te dice, el autor te dice, utiliza modelo Pi para la configuración base común, utiliza modelo T para la configuración colector común, utiliza modelo tal para tal configuración. Mira, si yo me voy a acordar de todas las configuraciones, de todos los modelos, me vuelvo loco. Entonces queda un solo modelo y lo aplico en todos. ¿Y qué tengo que hacer? Conocer bien mi teoría de los circuitos, y bien mi ley de Kirchhoff, bien mis teoremas, y sale bacán. Porque estos señores cuando te dicen hazte este modelo y este modelo es para hacerte, dice, la vida más fácil en teoría de circuitos. Pero tú tienes que tener una memoria de elefante para acordarte los modelos. Entonces yo recomiendo, en este caso, vamos a utilizar este modelo para todos los casos. ¿Sí? Si el ejercicio se amerita, utilizamos el modelo completo. ¿Correcto? Utilizamos el modelo completo. ¿Ya? Si el ejercicio se amerita. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio inicial. Comparto con ustedes
Eso está colgado en la red o lo voy a colgar ahora en la red, ¿ya? A ver, vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Modelos eléctricos. Teoría. Voy a ver si está. Si no, no está, profe. Entonces lo subo ahorita, ¿ya? Archivo. Modelos. Modelos eléctricos. Entonces, subimos. Acá está modelos eléctricos. Te digo, Juan, no sé si has estado al comienzo de la clase. No sé qué pasa con mi OwnNote. No lo puedo compartir. Por eso lo estoy haciendo en Word. ¿Sí? No puedo compartir el OwnNote ahorita. Pongo compartir y me dice, tienes problemas para compartir. No sé lo que está pasando. ¿Sí? Entonces lo estoy haciendo en Word. Termino este Word y a uno de ustedes me da su correo, se lo remito y lo comparte, por favor. O si no, lo cuelgo en la... Mejor lo cuelgo en la aula virtual. ¿Sí? Lo cuelgo en la aula virtual. Muy bien. Por eso me estoy demorando un poco porque lo estoy haciendo en Word, ¿no? Bien. Entonces, volvamos al análisis de alterna. Enviar. Correcto. Ya está enviado. Volvamos al análisis de alterna. Muy bien. En el análisis de alterna, comparto mi pantalla nuevamente en mi Word, ¿no? Vamos a ver si ya se compartió. Correcto, ya. Regresemos al punto de análisis en AC. En análisis en AC tengo que considerar que los condensadores son cortos, que la fuente se apaga y reemplazo el transistor por su modelo. Entonces ahora estamos claros en eso. Voy a compartir en este momento mi, voy a compartir en este momento, un ratito, voy a compartir el Paint, ¿no? El Paint, voy a compartir el Paint con ustedes, ¿no? Para mostrarles cómo se hace, ¿ya? Pero primero déjenme redibujar un ratito, correcto, y permítame redibujar un ratito. Ajá, ya, perdón. Ahí estamos, listo, ya. Entonces voy a compartir con ustedes el Paint, y ahí voy a hacer la modificación para que ustedes se den cuenta. Entonces comparto el Paint con ustedes. Compartir pantalla, ventana de aplicación, el Paint. Vamos a ver si apareció. Correcto, ya apareció. Bien, acá estoy compartiendo con ustedes esto. Me pasan la voz y se va la imagen, ¿ya? Porque voy a borrar o ocultar. ¿Qué dice? Voy a hacerlo de otro color. ¿Qué dice el análisis? Dice, para hacer el análisis en alterna, los condensadores son cortos, ¿correcto? Este es un corto, ¿sí? Voy a ponerlo más gruesito. Este es un corto, ¿no es cierto? Este es un corto, ¿sí? Este es otro corto, ¿correcto? ¿No? Y este es otro corto. ¿Se entendió? Sí, eso es lo primero que dice el análisis de alterna. Muy bien, voy a chapar mi borrador y voy a borrar los cortos, ¿no? O sea, mejor dicho, los componentes de los cortos. Correcto. Muy bien. Correcto. Muy bien. Así quedaría, ¿no es cierto? Ya se está viendo más fácil, ¿no? Muy bien. Así queda. Así quedaría, ¿no? ¿Listo? Vamos a borrar el beta también, para que no nos moleste. Bien. Este también. Este también. Este también. Y este también. Para que no nos distraiga. Hicimos la primera parte. Hasta ahí una pregunta. Creo que no es difícil, ¿no? ¿No? Lo estoy colocando de otro color para que se den cuenta que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué más dice este señor? Que la fuente se apaga. Entonces esto es
al apagar es un corto. Entonces va a haber un corto entre este punto, ¿no? Y este punto, ¿sí? Es decir, este señor desaparece, la fuente continua desaparece, y va a haber un corto de entre este punto y este punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Te estoy apagando, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien. En otras palabras, este señor es tierra, ¿sí? Este es tierra, ¿ya? O sea, en un ratito, este es tierra, ¿no es cierto? Este es tierra, ¿sí? ¿No? Este es tierra, ¿sí? Entonces, si yo soy la señal de entrada, ¿qué veo cuando llego acá a base? Voy a ver esta resistencia R2 a tierra y voy a ver esta resistencia R1 a tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces R2 y R1 van a estar en paralelo. Ah, ya, pues, entonces aprovecho y hago un mejor dibujo de este señor. Y este ya no es R2, ¿no? Este sería, ¿qué cosa? R1, ¿sí? 1, sería, sería R1, mayúscula, en paralelo con R2. ¿Se entendió, no? Listo. Ya esta resistencia es el paralelo de los dos, ¿no? Mire que estoy analizando para este punto. Ahora, esta resistencia que está acá, de colector, con resistencia de colector, está a tierra. Del colector a tierra está la resistencia de colector. Entonces, para verlo mejor, ¿no? Para verlo mejor, vamos a borrar esta parte, correcto, para verlo mejor vamos a borrar esta parte, y este señor que está acá, lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí, ¿no? Ahora, esta resistencia, perdón, vamos a terminar el dibujo. Entonces este señor está así, ¿listo? Está así, ¿no? Ahora, el emisor es un cortocircuito RE, o sea, RE ya no va a existir, ¿no? RE ya no existe, porque el corto lo elimina, ¿no? Entonces, como el corto lo elimina, esto queda así. Listo, ¿no? Así quedaría. Entonces, vamos a grabarlo en nuestro Word. Sin aplicar todavía el modelo, esto quedaría así. Copiar, le voy al modelo, entonces, eh, documento Word 7 y 8, ya, este de acá. Entonces, me voy acá, ¿hoy hay espacio? No, no hay. Entonces, quedaría así, control V. Ajá. Entonces, comparto nuevamente con ustedes el Word. Compartiendo el Word, ya lo tenemos compartido. Vamos a ver. Ya, listo. Entonces, mírenme. El circuito originalmente era así, ¿no? Así, correcto. Cuando hice análisis en continua, se convirtió en esto. Ahora, el circuito en análisis de alterna es así. Cuando yo paso a alterna, perdón, el circuito es así, cuando lo paso a alterna, de acuerdo a estas consideraciones que están acá, el circuito queda así. R1 y R2 quedan en paralelo.
a tierra. Y RC en la salida queda a tierra. Ahora falta reemplazar el modelo del transistor. Y vamos a reemplazarlo por el modelo básico, simplificado. ¿Ya? Entonces comparto nuevamente con ustedes el Paint. ¿Sí? Correcto. ¿Aparece o no aparece? Ya apareció. Bien, entonces para compartir el Paint, voy a reemplazar este señor que está acá. Sale. O sea, perdón, me pasé. Este señor sale. Correcto. ¿Sí? Sale. Entonces, para que se vea más interesante, voy a crecer esta parte mejor, ¿no? Esta parte la crecemos mejor. La voy a llevar más arriba. Esta la voy a llevar más arriba. Cortar, pegar. Entonces lo vamos a llevar más arriba. Por acá, más aquí más o menos. Ahí estamos ahí. Y ponemos la resistencia con su color negro. Claro. Negrito. Así estaba, ¿no es cierto? Bien, bien, bien. Correcto. Bien, listo. Entonces, ¿qué queda? Queda lo siguiente. Aquí va a estar la resistencia de, de, de base. Perdón, de RI, ¿no? Así. Ponemos acá así, correcto. Y uno acá, correcto. Y otro aquí, correcto. Bien. Y este señor, beta veces, ¿no es cierto? Por la corriente IB, ¿no? IB. ¿Y dónde está la corriente IB? La corriente IB está acá. Correcto. Esta es la corriente IB. Esta es la corriente IB. Esta es la corriente IB. Y acá está base, ¿no? Esta es base. Esta es base. Otro acá está base, ¿no? Y acá está emisor, ¿no? Emisor. Listo. Perdón, beta veces IB no, disculpen. Era beta veces RE, ¿no? Beta veces RE. Beta veces RE, perdón. Beta veces RE. Correcto. Beta veces RE, ¿no? Beta veces RE. Listo. Ahora aquí tenemos la fuente de corriente. Listo. Y esta fuente de corriente va a venir así. Correcto. Y va a atravesar todo esto así. Vamos a ponerlo así. Ahí estamos. Así. Listo. Y este sería listo. Entonces acá así. Y esto sería beta veces RE. Ahora sí, beta veces y B, ¿no? Ahí estamos.
ustedes saben acá, beta S recibe, y este sería el colector, aquí, en mayúscula, se me pasó, le he puesto mayúscula, y acá sería el emisor, ¿no? Bien, entonces esto sería el circuito final equivalente, ¿no? El circuito final equivalente, lo voy a poner en el Word, y el circuito final equivalente, circuito equivalente en alterna. ¿Correcto? Entonces, ahora sí. Correcto. Entonces, comparto con ustedes ahora, ya para concluir la clase, comparto con ustedes el documento, que lo voy a poner en el aula virtual. ¿Ya? Bien. Entonces, este sería el circuito equivalente en alterna de este señor. Lo vamos a poner así. Al final es esto. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos que el transistor, en la señal, entra, ve a la resistencia R1, R2 en paralelo, ve a una resistencia que vale beta veces RE, que la próxima clase vamos a hacer el cálculo, y a la salida ve la fuente de corriente, que vale beta veces IB, en paralelo con una resistencia RC. Este circuito ustedes lo conocen, es un circuito que hemos hecho en Eléctricos 1. Entonces, concluyendo, si yo soy la señal y vengo con un acompañante que es la componente continua, yo soy la señal, soy la alterna, así deben imaginarse, ingreso por acá y para mí este señor es el que me va a decir, oiga, entra usted, su acompañante se queda. Entonces entra el alterno. Llego a este punto y encuentro a la resistencia R1 y R2 a tierra, o sea, los dos en paralelo. Miren, estoy imaginando que estoy viajando. Llego acá como corriente de base y me encuentro que el emisor está a tierra por este señor, y entre base y emisor voy a encontrar una resistencia que se llama beta veces RE. Y a la salida, el colector tiene esta resistencia de colector a tierra, y la señal de colector vale beta veces la corriente de base. ¿Sí? Ese sería el modelo, ¿correcto? Ese sería el modelo completo. Sí, muchachos. Entonces, tenemos este circuito equivalente. Todos los elementos de este circuito conocemos. Conocemos que es una resistencia, este también es una resistencia, este es una fuente de corriente controlada por otra corriente y esta es otra resistencia. Y este circuito ustedes lo saben manipular con la teoría de los circuitos. Puedo aplicar acá lo que gusten, ley de voltaje, ley de corrientes, división de voltaje, división de corriente, malla, nodos, teorema, lo que ustedes quieran. Usted es libre de escoger la técnica que hemos estudiado en Eléctricos 1 para aplicarlo acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya para concluir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, lean el libro de Boylestad, esta parte, ¿ya? Para que lo entiendan mejor para la próxima clase, que es el lunes. Perdón, el lunes ya no, porque es semana 8, ¿no? Para la semana 9. Bien, muchachos, muchas gracias. Nos vemos. ¿Sí? En la semana 9. Gracias, nos vemos.